Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean bienvenidos a estas primeras charlas, estas conferencias, ponencias, como lo quieran llamar, pero sobre todo diálogos de cine, en una sección que hemos decidido hacer en Butaca y Butacón, ahora que están de moda las nuevas tecnologías, y vamos a hacer charlas con respecto a algunos temas cinematográficos, ya sea la interpretación, la dirección, la producción, incluso la animación, porque hemos decidido que no hay mejor manera de comenzar estas prácticas con el espíritu de una persona animada, de una persona que crea vida a través del papel y para plasmarlo en el cine. Aquí en Butaca y Butacón, se lo decía fuera de micro, creo que fue de los primeros, además, que estuvo en nuestro programa de radio, en Butaca y Butacón, en la FM, y la verdad que es un verdadero orgullo conocer una persona como él, que tiene 4 Goyas en su haber por los proyectos en los que ha realizado, como Planet 51, Atrapa la bandera, Tadeo Jones, Madrid 2120 es el mejor cortometraje de animación del año 2019, y que el próximo 18 de agosto estrena nada más y nada menos que todo el equipo con Tony García a la cabeza de la dirección, D'Artagnan y los 3 mosqueperros. Una película que nos va a remover el alma. No sé si sus aspiraciones de niño eran la de darle vida a todo lo que creaba, pero precisamente de creatividad no está falto. Y la verdad que en estas noches tan fresquitas o tan calurosas se agradece contar con una persona llena de tanta ilusión, de tanto cariño como es él. Damos la bienvenida a esta primera charla en streaming de Butaca y Butacón al gran Paco Sáez. Paco Sáez, muy buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Borja? Un placer oírte y compartir contigo un rato. Bueno, el orgullo es mío, que sabes que nos hemos visto nada más que 2 veces en toda nuestra vida. Una aquí en Jerez de la Frontera, que nos presentó el gran actor Bruto Pomeroy en su día, y segunda en la alfombra roja de los Goya en aquel año 2019, que llegaste súper feliz con esa nominación a mejor cortometraje de animación de Madrid 2120, y estabas, tío, yo me acuerdo de tu cara, irradiaba emoción como si fueras un dibujo animado, tío. No sé si es que tu vida está llena de ese entusiasmo todos los días. Bueno, se hace lo que se puede, sobre todo sonreír, que es lo que más complicado a veces tienes, ¿no? Pero sí, intento siempre tener sentido del humor. Sobre todo yo creo que la gente con sentido del humor se toma la vida de otra manera, ¿no? Y ese día en concreto, bueno, estaba un poco nervioso porque iba con José Quirós, que estábamos los dos un poquillo nerviosos, ¿no? No sabíamos realmente qué iba a pasar esa noche. Y había sido un camino muy largo hasta llegar ahí, de mucho curro, y darle forma ahí al corto con los alumnos, con la gente de Lightbox, y estábamos todos como con el alma en vilo ese día. Lo recuerdo perfectamente, Borja. Y luego te volví a ver dentro de las instalaciones del Martín Carpena. Y, sí, señor. Claro, y me hiciste la entrevista, bueno, nos hiciste a José, íbamos José Quirós, Nico Maggi y yo, esa noche, que estábamos ya, bueno, felices de la vida. Sí, además que creo que fue la última gala a la que fui, porque con esto de la pandemia, al final, el año pasado fue la gala como fue, y este año me da que más o menos la misma cosa va a ir. Bueno, Paco, yo te quiero agradecer de corazón que estés aquí a esta hora de la noche, en estas primeras charlas en streaming para hablar de cine, de animación, de D'Artagnan, de muchísimas cosas, pero yo te quiero preguntar una primera pregunta que nos surge siempre a la gente que nos dedicamos a esto de analizar películas, ya sean de géneros. ¿La animación es un género o es más un mecanismo para narrar cualquier tipo de género? Bueno, yo la diferencia no la veo. Realmente siempre se dice que, bueno, están las diferentes nominaciones, mejor película de animación. Simplemente yo creo que es un
una diferencia de técnica la que se usa para contar una historia. En definitiva, estamos contando una historia. La técnica de animación es diferente en su proceso, pero donde yo estoy, justo en el proceso que yo estoy, que es en darle vida junto con el director y guionista a esa historia, la verdad es que se diferencian bastante poco de cualquier técnica, como por ejemplo la de imagen real, ¿no? En definitiva, estás contando una historia y tienes que contarla lo mejor posible para que le llegue al espectador. Sí que es cierto que tenemos una serie de pautas en la animación familiar, que es llegarle al mayor público posible. Por lo tanto, hay ciertas cosas de las que pues no puedes tocarlas en profundidad, ¿no? Hay ciertos temas que pueden ser, por ejemplo, la violencia, extrema violencia. Si la película quieres que llegue a todos los públicos, pues hay muchas cosas que te ponen en el momento de hacer la película, ¿no? El propio guión, ya hay ciertos temas de los que no vamos a profundizar mucho, ¿no? Porque tenemos un estándar familiar que puedes ir acompañado de un público infantil a ver esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, hay ciertas cosas que son diferentes, pero en definitiva la técnica de narrativa visual, yo no hago nunca ningún tipo de diferencia entre películas de animación y una peli de imagen real con actores. Tú cuentas una historia, a fin y al cabo, y te piden una historia de acción, de drama, romántica, te pidan lo que te pidan, ya sea en carne y hueso, porque a la vista está. Has hecho storyboards de películas, por ejemplo, Que se mueran los feos, Spanish Movie, que hablaremos de ella porque me parece uno de los mejores trailers que se han hecho en esta historia, la manera en la que decidieron juntar a dos grandes como Leslie Nielsen y Chiquito de la Calzada. Historia pura. Las películas de animación, desde luego, es complicado esto del storyboard, ¿no? Porque no es simplemente coger un blog y dedicarte a pintar y darle pinceladas. Me imagino que tu cabeza tiene que estar todo el día, dale que te pego, a la creación. Sí, bueno, básicamente estás dándole forma a todo lo que está escrito en el guión, pero es la primera vez que pasa a un encuadre cinematográfico, ¿no? A un encuadre como en el que estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Todo tiene que pasar en ese encuadre cinematográfico y te tienes que centrar en la historia y en que funcionen muchas cosas en ese encuadre, ¿no? Entonces, bueno, es el primer acercamiento que hacemos a la historia con dibujos y con imágenes para que el director vaya viendo si realmente lo que han estado escribiendo durante un tiempo en ese guión va funcionando en pantalla. Vamos poniendo alternativas diferentes en los dibujos y vamos viendo si esa historia va funcionando o no. Vamos acercándonos también a los tiempos que cada secuencia va a durar en pantalla. Vamos poniéndole sonidos que no son los definitivos, pero vamos haciendo, en el caso de Tony García con D'Artagnan, era impresionante porque él ponía todos los sonidos, pero también las voces de los personajes. Era increíble porque estabas viendo ya en dibujos en blanco y negro que le íbamos pasando, él iba dándole vida a toda la película con esos dibujos que íbamos pasando en blanco y negro, ¿no? Entonces ya vas viendo toda la película, es como un proceso mágico. Te vas dando cuenta, te vas abstrayendo hasta incluso del color que viene después, de la ambientación, que todo eso viene después con el departamento de arte, pero te vas dando cuenta ya si toda la historia va funcionando, ¿no? Y yo no me puedo quitar la historia de la cabeza. Yo cuando trabajo en una película estás constantemente pensando en qué vas a hacer mañana, en cómo vas a solucionar ciertos planos, en las reuniones con el director, qué puedes proponerle, un montón de cosas, ¿no? Oye, ¿tú tenías claro de chico, de pequeño, de niño, que querías dedicarte a esto, Paco, a esto de la animación, o simplemente te gustaba, no sé, pintar, jugar en aquel pueblo como es San Miguel de Salinas? No vamos a decir la edad, aunque ya sabemos que recientemente has cumplido años. Felicidades. No, tengo ya más de medio siglo, o sea que... Medio siglo, todo lo que has vivido. ¿Y en ese medio siglo tenías ya claro que querías dedicarte a esto? Sí, yo lo recuerdo. Además, son los recuerdos más bonitos que tengo allí en el pueblo. A ver, es un cúmulo de cosas, ¿no? Pero en definitiva se queda lo más bonito siempre, ¿no? Porque yo lo tuve complicado, yo lo tuve bastante complicado porque nunca me apoyaron en mi familia
realmente en el querer dedicarme a esto. Yo nunca lo achaco a que fue simplemente porque no veían que esto fuera una profesión, pero no mi familia, cualquier persona. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Yo recuerdo que mi madre siempre me decía que tenía un lápiz en la mano desde los 2 años. Y es verdad, yo de mis recuerdos desde niño es que todas las series de televisión que veía y todos los dibujos que veía en los años 70 intentaba luego plasmarlos en el papel, ¿no? Y luego en el colegio no hacía otra cosa que dibujar. Para mí dibujar era mi vida, ¿no? Y lo que pasa es que ahora hay cientos de sitios donde puedes aprender la técnica de la animación. Hay muchos sitios en aquel momento, pero hasta hace 20 años atrás o incluso 15 años atrás, había muy pocos sitios donde te podías especializar en esto. Entonces lo mío era mucha desinformación, Borja. No tenía nada claro lo que... Yo recuerdo que a mis padres les pedía cuando llegaban Navidades que me regalaran los libros que yo pensaba que existían, porque nunca los había visto, de las películas de Disney, ¿no? Pero yo lo que quería ver era cómo se hacían, libros técnicos. Y claro, me regalaban los cuentos. Me regalaban pues Peter Pan en ilustraciones, 101 Dálmatas, la Dama y el Vagabundo. Pero claro, yo eso no lo quería, ¿no? Y entonces era como pero qué raro eres, porque te hemos regalado lo que a veces, ¿no? Cuando se podía, porque en mi casa tampoco había mucho dinero, ¿no? Para regalos cuando venía Reyes o Navidades. Entonces te conformabas pues, con lo poco que había y yo pues todo lo jugaba a que me pudieran regalar ese libro que me pudiera explicar cómo se hacía la animación, que yo intuía cómo se podía hacer, ¿no? Pero claro, era imposible que te pudieras imaginar que para un segundo de animación hacía falta 24 dibujos. Entonces yo hacía 1, 2, 3 a lo sumo, pero cuando te das cuenta del proceso ingente de trabajo que hay detrás de una peli de animación, te das cuenta de lo duro que realmente es darle vida a algo dentro de la animación. Yo lo desconocía cuando era pequeño porque no tenía acceso a esos making of, a esos procesos de las películas, ¿no? Pero sí, lo tenía clarísimo que lo mío era dibujar. Fíjate que yo era de los que pedía no esos libros o esos cuadernos. A mí me gusta encargarle a mi madre o a mi padre los libros estos, los cuadernos estos de une con puntos, no sé cuánto, para la psicomotricidad o los cuadernos de colores, tío. Me fascinaba ese mundillo. Lo que pasa es que mi madre llegó ya a una época hasta en primero de eso que me suspendía plástica. Se puede decir, no hay ningún problema. Me dio clase y me suspendía esta plástica. Pero bueno, es que uno, como tú me has dicho antes, dos zurdos, ¿no? 2 manos zurdas, ¿no? Por así decirlo. Oye, Paco, ya hablando de proyectos y el más inminente, evidentemente, es una película que llega el próximo 18 de agosto a la gran pantalla, que es un verdadero gozo la historia que vamos a disfrutar, como es la de D'Artagnan, y los 3 mosqueperros, que desde luego ha sido un trabajo que han hecho Tony García, Claudio Bier, tú en el storyboard. Desde luego esto es para quitarse el sombrero de la labor que habéis hecho. ¿Cómo decidís rescatar un personaje como D'Artagnan? Bueno, a ver, estás poniendo el tráiler, ¿no? El tráiler, sí. A ver, yo no era conocedor de que la película se iba a hacer hasta que Tony me llamó. Además que iba yo camino, Borja, de las conferencias del curso que daba en Cádiz. Estoy como un par de años sin ir con todo el tema de la pandemia y tal. Y iba camino de la Universidad de Cádiz, la primera llamada de Tony. Simplemente me dijo que querían empezar un proyecto, tal, pero no me dijo la película que era. Claro, cuando me lo dijo, es que es muy fuerte, porque yo D'Artagnan y los 3 mosqueperros fue una de las series que más me impactó en los 80. Yo cuando D'Artagnan se estrena, yo tenía 12 años y en 1900, si no me equivoco, 1983, cuando se estrena, y yo aún no había cumplido los 13 años.
Y claro, en plena adolescencia quieres dedicarte a esto de la animación y yo veía que cuando empezaba la serie había nombres españoles, ¿no? Y el nombre de BRB Internacional de la propia productora. Y yo decía, jo, esto en cierta forma, ¿no? Se hace en España, ¿no? Los creadores son españoles y el trabajar luego en la adaptación cinematográfica de la película ha sido mágico. O sea, para mí ha sido magia poder trabajar con Tony, conocer a Claudio y poder aportar lo que he podido aportar, ¿no? Y trabajar con este equipo fantástico de la película. Sobre todo siendo consciente de que es esa serie que tú veías cuando eras tan niño, ¿no? Sí. La verdad que la película es un gozo. Yo me lo pasé muy bien, me ha emocionado. Me ha hecho recuperar ese niño, aunque me considero todavía un niño grande. Creo que los que le damos vueltas a la cabeza todo el día, Paco, y estamos soñando despiertos, lo somos. A ti te pasa seguramente el seguir siendo un niño por dentro y en esa cabeza tan creativa, pero es que es un gozo la película. Poder darle vida a esto en un storyboard, como es crear la historia, la animación además que se ha conjugado con esos diseños en 2 dimensiones en algunos momentos, luego la última animación que se ha hecho por ordenador, es de una calidad que dices, madre mía, es tremendo. ¿Cuántas horas se le echa a esto, Paco? Pues todas las del mundo. Y realmente con esta película, además, Borja, con la técnica de hacer los dibujos en 3D, es una bendición poder mover la cámara como si fuese una peli de imagen real, ¿no? Porque antes no teníamos más que arriba, abajo, izquierda, derecha, porque estábamos trabajando en un entorno 2D. Pero aquí te puedes meter en los fondos, la cámara se puede mover a nivel vista de pájaro, puedes hacer travelings, puedes hacer todo lo que quieras con la cámara y ha sido una bendición el poder hacer D'Artagnan en esta técnica, ¿no? El volver a revivir a los personajes y además en esta técnica y poder contarlo visualmente de esta manera. Porque esto, Paco, te pregunto desde mi ignorancia. Tú tienes que plasmar en el cuaderno, en el blog, en lo que utilices para trabajar, primero los primeros esbozos, imagino, y luego terminar de completarlos, enseñarlos, si no gustan volver a hacerlos. ¿Es así tan arduo el proyecto? Sí, tiene mucho trabajo detrás porque piensa que empezamos con un papel en blanco, o sea, directamente tenemos el guión y ese guión lo tenemos que interpretar en imágenes y se hace, sobre todo, elegir qué tipo de plano para cada momento, qué tipo de ángulo de cámara, qué quieres decir con ese encuadre. Y todo eso lo tenemos que hacer en este proceso, en el story, lo tenemos que hacer muy rápido. En concreto, los dibujos de story que hice yo y que luego un equipo de gente tiene que darle continuaciones. Yo hago las claves, digamos, de los dibujos en blanco y negro y hay otros artistas que hemos tenido detrás haciendo el story con muchas más continuaciones de las que yo les daba los movimientos de cámara, lo contrastaba con Tony García, él me iba diciendo los cambios, las cosas que él más o menos iba viendo, hablábamos antes de que yo empezara a dibujar, porque piensa que la comunicación con el director es fundamental, porque el director es el primero que tiene que saber lo que quiere contar y te lo tiene que transmitir en cierta manera. Lo que sí que es cierto es que trabajar con Tony es bestial porque te deja una capacidad creativa tremenda y eso es adorable. Es bestial el poder tener una capacidad creativa tan grande como para poder luego reunirte con él, que hacíamos reuniones prácticamente a diario online y ver cómo este proceso lo empezamos en 2000. El story fue en 2018, el story de D'Artagnan.
y con reuniones prácticamente, ya te digo, a diario, sobre una serie de dibujos en blanco y negro, muy esbozos, porque tampoco los puedes detallar demasiado, porque igual estás haciendo demasiado detalle para unos dibujos que luego no van a servir o no son Claro. esos encuadres los que se desean, ¿no? Entonces tienes que ir con unos esbozos muy rápidos para ir entendiendo un poco la historia, todo el equipo, y luego se van pasando más a limpio, porque si no, trabajas demasiado, trabajas mucho más de lo que se debe trabajar en una película de animación, porque no son viñetas de cómic que su finalidad es que las lea y las vea ya el lector, sino que digamos que el storyboard es un departamento de consumo interno. Es decir, solamente luego vamos a ver ese trabajo en los making ofs de las películas, pero el espectador va a ver la esencia de ese story ya acabado. Entonces, estos planos que estamos viendo ahora con el tráiler de Atacam, pues previamente son unos esbozos marcando la perspectiva, si es contrapicada, si es picada la cámara, tienes que conocerte los personajes muy bien para poder dibujarlos de todas las perspectivas posibles. Y claro, y ante todo esto, ¿en qué se resume? En muchos años, en muchos meses de trabajo y años también. Fíjate que se nota ese plano, es como si estuviéramos viendo una película de imagen real y la cámara desde abajo. O sea, sí, tremendo. Claro, el plano este en concreto, además, en todos los planos de Richelieu y del despacho de Richelieu, de la biblioteca, había que plasmar un poco lo demoníaco del personaje, ¿no? El malvado de la película. Sí. Y luego, sobre todo, la iluminación magistral, que tiene muchas secuencias con el departamento de iluminación, que después le daba la luz, que termina de darle la psicología al plano, ¿no? Termina de darle esa psicología que pretendes ya desde el story. Lo que pasa que luego el color te da pues unos matices impresionantes, mucho más, ¿no? Realzas todo lo que se quiere con esa cámara, lo realzas mucho más con el color. Oye, confiésalo, cuando estabas haciendo el storyboard o cuando lo terminaste, ¿cantasteis la canción de la clásica de Eran 1, 2 y 3? Yo me la ponía, claro, de fondo en YouTube, lo tenías de fondo como en bucle, ¿sabes? Porque yo lo que quería era también intentar, porque la premisa de la película era llevar la esencia de la serie a esta película, pero con las nuevas técnicas, como te digo, en movimientos de cámara, hacerla más moderna, pero la esencia no la podía perder. Y entonces, claro, teníamos muchas referencias de la serie. Teníamos un montón de referencias, además que yo no quería que se me fuera de la cabeza lo que yo sentía cuando estaba viendo esa serie. Es fundamental, si no luego la adaptación que haces no tiene nada que ver con lo que tú veías en los años 80, ¿no? Porque le estás cambiando la estética, le estás cambiando la manera de contarlo, porque es una manera mucho más moderna, pero guarda muchas... tienen mogollón de homenajes a lo que es la serie. Oye, Paco, una vez, claro, todas estas cosas surgen ahora aquí en la cabeza. Uno cuando hace el storyboard, ya sea de D'Artagnan o de otras películas que vamos a ver ahora y otras cositas que te tengo aquí que seguramente te van a encantar, esto como una vez que tú presentas el storyboard, después ya es otro departamento el que se dedica a darle color, tiene que recrear justamente lo que tú has hecho en el storyboard en el ordenador, imagino, ¿no? Sí, luego son procesos que luego vienen después, que es lo que le da todo el realismo que veis después, ¿no? Después del story, ese story pasa a un equipo que se llama el equipo de layout, donde los profesionales de layout lo que hacen es recrear ese dibujo con esa perspectiva en un decorado 3D. Es decir, todo previamente un departamento de modelado ha hecho todo modelado, pues la ciudad de París, todo está modelado en 3D, entonces van poniendo las cámaras según el dibujo donde tú has puesto, donde tiene la perspectiva, la cámara del story. Entonces ellos hacen que todo esto pueda tener un criterio en el mundo ya 3D. Y se basan en el storyboard que ya está aprobado y que se ha hecho. Entonces, a partir de ahí, eso pasa a otros departamentos. Luego todos los personajes se texturizan, les dan todas las telas realistas, la piel, todo el color, digamos, las texturas de la cara, qué textura van a tener las plumas, el sombrero, toda la ropa, las fachadas,
los acabados dorados de Palacio. Todo esto es otro departamento de gente. Luego pasa a animación. Los animadores lo que hacen es que el personaje se lo dan como muy tieso y ellos frame a frame tienen que darle la animación 24 frames por segundo. Con un personaje en 3D lo tienen que ir posando, vocalizando todas las frases que van a decir, todo. Y luego, pues, digamos, te lo estoy resumiendo todo mucho porque son procesos Sí. Y luego pasa a lighting, que es los que le dan pues toda esta ambientación según los concepts de color, porque el departamento de color y el director artístico de la película previamente han cogido las viñetas de Story, de los planos de Story, y las han pintado con esta iluminación que estás viendo al final en 3D. Entonces los de lighting tienen que plasmar esos dibujos en color con esa ambientación en 24 frames por segundo durante todo el metraje, porque según los momentos de la película tiene una tonalidad de color y tiene otra. Bueno, y luego ya ajustar todo con las voces, la música, los sonidos. Bueno, los animadores trabajan con las voces ya grabadas. Ajá. Es decir, en el estudio de grabación de voces se supone que los actores que ponen las voces de los personajes han trabajado en un estudio de doblaje, en un estudio de sonido, han puesto las voces sobre nada. Es decir, D'Artagnan en concreto está en inglés. La base del idioma, como los personajes mueven las bocas, es en inglés, pensando en el mercado internacional, claro. Entonces, los actores que grabaron las voces en inglés graban antes que se empiece a animar el personaje, porque los animadores se ponen los cascos, el audio que ya está grabado, y entonces hacen que las bocas coincidan con ese audio de los actores. Entonces, imagínate los actores dentro de esa pecera del estudio de doblaje que están hablando, imaginándose con el director, por supuesto, que les está explicando, pues este plano va de esto, tal. Están todos los diálogos y ellos le dan la entonación a todo esto. ¿Qué pasó? Que cuando la película llega a España, lo que se hace es doblar la película. O sea, los dobladores en español sí que tienen la película acabada. Entonces ellos están viendo todos los planos acabados y están poniendo su voz en español. Pero la película previamente estaba doblada, o sea, estaba grabada las voces en inglés. Por cierto, la película está siendo un éxito, se estrena el próximo 18 de agosto, pero a nivel internacional está funcionando bastante bien. De hecho, ha estado número 1 en Portugal. En Inglaterra, me decía fuera de micrófono que ha estado en ese top, pero que se está vendiendo muy bien. Creo que es una película, y no porque la haya visto y me sienta súper identificado con el producto, porque pertenezco a esa generación que ha crecido con la serie de BRB Internacional, pero es que tiene todos los matices, Paco, para funcionar entre los más pequeños, con unos valores como la lealtad, la amistad. Yo creo que todo lo que ha hecho BRB Internacional en esta historia de la animación española, que por cierto tú has trabajado en BRB, de hecho, te tengo aquí un par de cositas de las primeras con las que llevaste a cabo. Me decía Claudio Bier cuando lo entrevisté la semana pasada, que la entrevista saldrá el próximo viernes, que la casa BRB Internacional se adelantó al tiempo, por así decirlo, a valores que ahora mismo se inculcan tanto. Ellos lo hicieron ya antes, como por ejemplo David el Nomo, la ecología. En estos dibujos ha habido acción, pero no hay violencia, evidentemente. O sea, son aspectos, no sé si para ti como consumidor y profesional de ellos, ¿significa esta animación algo más que la que podemos ver actualmente, o crees que hay alguna en concreto que ha seguido siempre marcando estos estilos, estos valores? Bueno, la verdad es que BRB, como bien has dicho, todos los valores de compañerismo, de lealtad, de amistad, de ecologismo, por supuesto, con David el Nomo, se intenta, como te he dicho al principio, las películas con un corte familiar, infantil, sí que se intenta en todas las películas aportar un poco este granito de arena en los más pequeños, ¿no? En que tengan estos valores bastante arraigados desde que son niños. Pero desde luego
D'Artagnan y todo el producto de BRB Internacional, los clásicos de BRB, esto lo llevan por bandera. De hecho, yo que vengo de esa escuela, básicamente, todas las series te hacían, digamos, ser mejor persona. Sí. Muchísimo mejor persona. Y desde luego, una de ellas, seguramente, leía el otro día a Claudio Vier en una entrevista del compañero Alex Montoya, que hay mucha gente todavía que le para y le insulta a la hora de decir que porque mataste a David el Nomo, y no lo mató, lo convirtió en árbol. Que no lo mató, o sea, que la gente sigue viendo cosas donde no la hay, pero BRB Internacional, tuviste la oportunidad de trabajar con ellos en una serie tan maravillosa como era El Nuevo Mundo de los Gnomos. Y, por supuesto, la primera, que eran Los Intocables de Elliot Mouse, que era maravillosa. Sí, bueno, no, esa realmente no fue la primera. Yo empecé a trabajar con ellos, esa fue de las primeras, pero lo primero que hice con ellos, que fue lo primero que hice cuando pisé Madrid, como te digo, a mí, como vine sin ningún tipo de información, no sabía dónde ir. Realmente, cuando yo llego a Madrid el 9 de enero del 95, muchas veces lo pienso y creo que yo ahora mismo no lo haría. O sea, fue una aventura tan increíble, o sea, una locura tan grande que lo haces porque, primero, eres joven, no eres consciente de todo lo que tienes que hacer. Me vine sin saber nada y lo primero que hice fue bajar a un teléfono a una cabina, que entonces había cabinas, y llamé al 1003, que era el teléfono de información de Telefónica. Y entonces, pues, claro, yo había llegado a Madrid y yo tenía que empezar a buscarme la vida, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pregunté? Pues los estudios Cruz Delgado, con Don Quijote de la Mancha y los Trotamúsicos, que me sonaban de... Y después fue BRB Internacional. Entonces, claro, me daban el teléfono y yo llamaba, porque la dirección no te la podían dar, yo llamaba a las empresas y entonces me daban la dirección e intentaba tener una cita con ellos para que vieran mi portfolio, que mi portfolio eran un montón de cosas que yo me había estado haciendo una carpeta con las cosas que yo hacía en Alicante, como pues todo, publicidad, hacía un poco de todo, fotografías, que también tenía un estudio de fotos, pues yo realmente hice fotografía. Sí. Y entonces acudí allí a BRB Internacional y lo primero que tenían era la historia de Canarias. Entonces me hicieron una prueba de unas 5 páginas de story, me dieron un trozo de guión para que hiciera los dibujos y claro, ahí es donde te das cuenta, porque tenía ya un equipo de gente trabajando con ellos y había un par de dibujantes que eran buenísimos. Y entonces vienes de un pueblo pensando que eres muy bueno y te das cuenta que estás a años luz de un nivel profesional. Yo nunca había visto trabajar a un profesional de la animación. Y entonces, claro, piensas, es que esto es muy fuerte porque eran trazos súper rápidos, los dibujos no tenían prácticamente detalle, pero tenían una expresividad y en todo, en sus caras, en expresividad facial, corporal, perspectiva, impresionante. Entonces, claro, pues me di cuenta pero me aceptaron la prueba. Me aceptaron la prueba y entonces empecé enseguida a trabajar. Yo llegué a Madrid y a las 2 semanas estaba currando. Estaba ya trabajando en el mundo profesional y la primera oportunidad me la dio BRB Internacional con Historia de Canarias. Hice como 15 capítulos de story que venían hablaban de toda la historia de Canarias hasta prácticamente el 1995, que era el año en el que estábamos, ¿no? Y claro, imagínate, no había internet y entonces como yo entré, pues estaban hablando tal vez del año 1200 y pico, ¿no? Y entonces, claro, había un historiador contratado en la serie y yo me iba trabajaba a veces en la oficina y otras veces me venía a casa con unas carpetas llenas de fotocopias
con toda la información de cada capítulo. Claro, era muy duro, ¿no? Porque luego tenías que ponerte toda esa información delante, tenías que hacer todo, cómo eran las calles, cómo era según de lo que estuvieran hablando, ¿no? Y claro, eran muchas horas de trabajo, sobre todo cuando no tienes la experiencia y los trucos que luego vas teniendo para hacer el mismo trabajo, pero no con tantas horas, ¿no? Entonces, claro, al principio te dabas cuenta y decías, es imposible que yo pueda terminar un episodio en estas fechas, en estos días. Es imposible porque eran capítulos de media hora y eran como, pues se hacía todo analógico en páginas de story y eran como 300 páginas de story. Madre de Dios. Con 3 viñetas en cada página, eran páginas apaisadas y 3 viñetas por página, ¿no? Era bestial el trabajo, era impresionante la cantidad de dibujos que había que hacer. Y esa fue la primera serie en la que trabajé, Historia de Canarias. Historia de Canarias, estuviste en Los Intocables de Elliot Mouse, estuviste en la tercera parte de ese mundo de David el Gnomo, que era el Mundo de los Gnomos. El nuevo mundo de los gnomos. Esa me pilló ya más mayorcete. Esa creo que la terminaron echando en el Club Megatrix. Y te estoy hablando ya de... Además, con motivo del 30 aniversario de la serie original, porque David el Gnomo era del 86 y creo que esta serie se estrenó en 1996. En Antena 3, creo, si no recuerdo mal. Sí, cierto, en Antena 3. Y posteriormente te llega el salto a una casa también potentísima, con un canal propio de televisión como era Cartoon Network, y que has podido meterle mano a series tan populares como Johnny Bravo, las Supernenas, allí estaban. Scooby-Doo. Allí todas. Hacía trabajos para stories de todo tipo, porque nosotros ahí en Cartoon Network teníamos un departamento creativo bastante... hicimos, la verdad, que es una de las épocas que más cariño tengo, ¿no? Porque entré... previamente estuve con la gente de Disney en el 97. Sí. Y en Cartoon Network llego si no recuerdo mal, en 2001, 2002, 2003. Estuve como 2 años y medio y era increíble porque me cambió mucho también la filosofía de trabajar, porque los personajes eran completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a trabajar antes, ¿no? Porque tienen mucho más detalles los personajes de otras series, sobre todo cuando trabajas para Disney, los personajes son... es otra cosa, no tiene nada que ver. Y cuando llego a Cartoon Network era Dexter, Supernenas, era todo como la filosofía Hanna-Barbera, ¿no? Que desde los años 60 o 50 incluso con las series como, pues eso, toda la vida hemos estado viendo al Oso Yogi, Los Picapiedra, hemos estado viendo un montón de series que los personajes eran súper sencillos. Y Cartoon Network tenía toda esta historia detrás y recuperaron en los diseños de los personajes algo muy sencillito. Y era hacer con muy poco detalle unos personajes súper expresivos. Y para mí fue fantástico porque cambió mi manera de ver la animación también, porque haciendo muy poco, gráficamente, podías expresar muchísimo, que es un poco la filosofía de estos personajes, ¿no? No tienes que hacer tanto detalle ni con el color ni en la línea final, y expresaban muchísimo, porque series como El Laboratorio de Dexter, fíjate lo que era Didi, ¿no? La hermana de Dexter o el propio Dexter, que prácticamente era un cubo con unas gafas y poco más, ¿no? O Johnny Bravo, que es lo que estamos viendo ahora. Que, sí, aquí. Llevar al mínimo el diseño del personaje y con una expresividad bestial. O Scooby-Doo, por ejemplo, que era tremendo. Yo debo decirte, Scooby-Doo nunca me gustó. ¿Nunca? A mí personalmente, nunca. Nunca me atrapó Scooby-Doo porque los veía desde que era pequeño y luego los he dibujado, además, en muchas publis y a los personajes de Scooby. Pero nunca me atrapó la serie porque yo, cuando veía el desenlace de cada capítulo, yo siempre pensaba, ¡buah, pero nos están engañando, tío! Porque realmente ahora me están mostrando que si es que era un cable, porque era un espejo, porque era tal... Pero eso no es lo que hemos visto al principio, es todo mentira, o sea, nos han engañado. Y pensaba yo eso cuando era pequeño, ¿no? Nunca me gustó Scooby-Doo.
Me parecía que se quedaban, que era un engaño al espectador total, era tomarte el pelo. Tomarte el pelo de mala manera, o sea, Sí. pensaba que eras imbécil. Bueno, tuvo mucho éxito. De hecho, siguen explotando Sí, por todavía la supuesto. serie. O sea, Sí, por supuesto, pero yo te digo a nivel personal, claro. lo que yo pensaba siempre que veía Scooby-Doo. Yo veía un capítulo de Scooby-Doo y pensaba, bueno, venga, a ver cómo me la quieren meter ahora estos. ¿Qué me quieren hacer creer que es este monstruo para que luego sea un tipo disfrazado que nada tiene que ver con el truco que te daban al final? ¿Sabes? Y dices, pero tío, esto, o sea, os habéis pasado muchísimo. Bueno, Que yo lo he visto claramente volando. Que ahí, estaba volando. ¿Cómo me estás apre- diciendo ahora que iba con un...? No, claro, no me lo tragaba nunca. pero ahí se aprendía muchísimo, muchísimos avances, imagino, ¿no, Paco? Después de BRB, en Disney y en Cartoon, ¿era otra perspectiva, otra manera de funcionar? ¿Qué aprendiste ahí, en esos sitios? Bueno, ya te digo, en Cartoon fue cambiar completamente el chip que tenía sobre cómo dibujar a un personaje expresivo, ¿no? Porque me daba cuenta que cuando empezabas a dibujar personajes con tan pocas líneas, yo tenía mucha dificultad al principio, porque siempre te pide el personaje ponerle más arruguita o más detalle aquí, Sí. en la cara, en la terminación, y los personajes normalmente eran, para que se pudieran animar fácilmente, estaban hechos de manera muy inteligente, ¿no? Porque era básicamente muy pocas líneas en su diseño y luego podía todo un equipo de gente dibujarlo fácilmente en 24 fotogramas por segundo. Colorearlo fácilmente, tenían también unos colores muy básicos, sin sombra, no había sombra, a no ser que fuese un destello que te daba una primera iluminación y quería hacer un poco de sombra en ese destello en el decorado, pero si no eran dibujos planos completamente. Y eso a mí me encantaba, poder aprenderlo, porque luego lo he metido en mi estilo y te conviertes en un artista, digamos, todoterreno con cualquier estilo. Yo siempre le digo a mis alumnos que no se centren en un solo estilo, porque hay muchos chavales y chavalas que llegan a la universidad o a las academias donde voy a dar masterclass o que no sean tan radicales en los conceptos, porque si no, no van a vivir de esto nunca. Tienen que ser, tienen que abrir su estilo, porque si no, nunca vas a poder vivir del mundo de la animación. Es imposible. Poder trabajar haciendo manga aquí en España, prácticamente nadie va a hacer una película manga. Y en Japón están los mejores. Van a contratar siempre a alguien de allí que a ti. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, nada es imposible. Pero tienes mucha más capacidad de poder trabajar en las empresas si abres tu abanico de estilos y no te centras solamente en uno. Porque si no, te van a llamar de cualquier serie, y tu estilo de dibujo no se va a adaptar nunca a lo que te vayan a demandar, ¿no? Y para mí fue el haber estado en empresas tan diferentes, con estilos tan distintos, y haber tenido la suerte de que me hayan cogido para trabajar en ellas, he ido aprendiendo muchísimo sin yo darme cuenta y a veces hasta incluso odiando ese estilo, ¿no? Al principio, como diciendo, pero es que esto no va a ningún lado tal, y luego con el tiempo me he dado cuenta de lo contrario. Bueno, con Disney sigues haciendo cosas, estuviste en Hércules en el 97, por ahí aproximadamente, sigues haciendo cosas ahora con temas de merchandising, me comentabas. ¿Tú has notado cómo la técnica ha avanzado? Me refiero, ha avanzado evidentemente, es notorio, o tú sigues usando los mismos truquillos de siempre que tienes a la hora de hacer el storyboard. No, yo trabajo siempre de manera digital, pero evidentemente lo que la gente piensa es que el ordenador es fantástico si aprendes la técnica con los programas de ordenador que hay para animación, para story, para publicidad, siempre se usa el ordenador, y yo trabajo desde una tablet, una Wacom, donde el mínimo trazo que hace tu mano se representa en la pantalla del ordenador, hasta el tacto, la presión, todo. Es como dibujar a lápiz, y el ordenador no hace nada por ti. El ordenador no hace que ese trazo sea bueno si tú no lo haces. Por lo tanto, como vengo del lápiz tradicional, de tanto tiempo trabajando con el lápiz, trabajar con la Wacom es prácticamente igual. O sea, no entiendo cómo hay gente que no quiere trabajar de manera informática, porque yo
tengo la misma técnica que si lo hiciera en lápiz. Lo que pasa es que es mucho más limpio, no gastas papel, no gastas tinta y tienes todas las capas del mundo para hacer las pruebas que quieras. Y son todo ventajas, pero evidentemente tienes que saber dibujar. Claro. Si no sabes dibujar o no dominas bien la técnica, el ordenador no va a hacer nada por ti. De hecho, la gente que no sabe dibujar o que pasa de ese proceso de dibujar mucho previamente y pasa directamente al ordenador, enseguida te das cuenta de que la están cagando y mucho, ¿no? Porque el ordenador te da una capacidad en poder poner filtros de todo tipo al trabajo que tú estás haciendo, que sabes que no es bueno, y empiezas a intentar maquillarlo con filtros, con historias, y en definitiva el esqueleto de ese personaje o ese fondo que estás haciendo está destrozado, porque no estás teniendo en cuenta la perspectiva, la anatomía humana, esa mano te está saliendo destrozada porque no la sabes dibujar y el ordenador no te va a ayudar nunca en eso. Ese dibujo siempre va a estar mal. Claro. Siempre va a estar mal. Efectivamente. Es algo que hay que dominar, evidentemente, y aceptarlo, lo que tú dices, ¿no? De seguir hacia adelante y de abrir a nuevos estilos, evidentemente. Paco, tras tu etapa en Cartoon Network, yo creo que te pasa uno de los momentos más bonitos del mundo. Por cierto, te saludan por aquí, qué gran profe. Nos dicen por el chat, ya saben que cualquier cosita nos pueden decir aquí y preguntarle a Paco, evidentemente. Que por cierto, Paco ha sido profesor en la CAN y impartes todavía en Lightbox Academy. Ahora hablaremos de la parte de la docencia. Te llega uno de los grandes regalos que yo creo que fue un antes y un después en la animación española, como es Planet 51, que menudo peliculón os sacasteis aquí de la manga. Esto marcó un hito a nivel nacional, ¿no, Paco? Y en tu carrera, claro. Sí, completamente. Yo llego a Ilion, los estudios Ilion, en el año 2004. Pero ellos ya llevaban 2 años desarrollando personajes y el concepto de la película, que luego avanzó muchísimo, pero llevaron hasta el estreno de la película, que fue en 2009, fueron 7 años de proceso con la película. Yo estuve de 2004 a 2007, estuve 3 años en esta película. Y fueron tengo uno de los recuerdos más maravillosos de mi vida en esta película, sobre todo por el equipo humano que conocí. Las grandes personas que conocí y el hecho de que cuando yo llegué éramos como 12 personas en el equipo y luego llegaron a ser 300. Esto era como un sueño que queríamos darle forma y que todo el mundo que iba al estudio a ver los pequeños trailers que teníamos y tal, se echaban las manos a la cabeza porque decían, es que es imposible poder conseguir algo así. Una película con un presupuesto de 70 millones de euros y pensando en un mercado internacional, en ser estrenada en Estados Unidos en 3.500 salas, como las películas de Pixar y Disney, ¿no? Entonces, desde el principio, estar en este proceso, en esta ilusión constante y diaria que teníamos con cada plano, tuvimos muchos procesos creativos. Dentro de la película avanzó muchísimo, pero teníamos un concepto desde el principio que era diferente a lo que luego salió, pasamos por otro concepto intermedio, fue avanzando hasta lo que luego fue la película y yo solo recuerdo ilusión, porque luego hay muchas presiones y hay momentos en los que trabajas muchísimo, estás súper estresado, pero solamente quedan los buenos recuerdos. Y en esa película yo conocí a gente que son actualmente los mejores profesionales del mundo, que luego todo el equipo, hubo mucha gente que se fue a Pixar, sigo teniendo contacto con ellos, que se están haciendo películas en Pixar y hablamos
prácticamente todos los meses, hacemos videoconferencias, hablo con mucha gente que está fuera y fue fantástico. Esta película te da la sensación constantemente cada vez que ves algún fotograma y sobre todo cuando viviste ese proceso que realmente los sueños se pueden llegar a cumplir. Porque en ese momento, ya te digo, era totalmente incierto, pasamos por momentos de todo tipo y ver la película acabada y sobre todo con esa calidad y haber sido parte de ese equipo es un regalo. Es que es tremenda. Fíjate este fotograma, la calidad es que no tiene nada ni que envidiar ni se diferencia de las grandes películas de animación, ¿no?, que se han visto actualmente. Es tremendo. Yo creo que esta película, además de funcionar muy bien con unos mensajes maravillosos, dio un golpe sobre la mesa en la animación española, a mi parecer, porque después llegaron pues otros peliculones en los que has tenido la oportunidad de participar, como son Atrapa la bandera, entre otros, Tadeo Jones con Enrique Gato y David Alonso, a los que les mando un abrazo enorme. Pero yo creo que Atrapa la bandera, desde luego, y me quiero detener en esta, es una película que se puede ver, y me lo has dicho tú muchas veces, y lo comprobé, se puede ver sin sonido y te enteras perfectamente. Lo que tiene esta película de tanta magia, nunca mejor dicho, que te atrapa por completo. Sí, Atrapa la bandera también fue la primera película que hice con Lightbox Animation, que empecé a trabajar en esta película en enero de 2014. Y todo el trabajo que hicimos de Story se prolongó un año. Y enlazamos con Tadeo Jones 2. Pero el proceso de Story de esta película fue fantástico, porque el departamento que tenía de Story era realmente increíble, unos artistas impresionantes y sobre todo esas reuniones creativas que hacíamos con Enrique, con todas las personas que éramos del departamento creativo, ahí surgía todo, surgían todas las ideas, era trabajar en esta película, en todas las que prácticamente he hecho con Lightbox, incluida Tadeo 3, que están en proceso de acabarla para que se estrene el año que viene. Cuando se trabaja con estos conceptos de constantemente aportar ideas, que se oiga la idea que estás teniendo, aunque haya una escritura ya terminada de guión, pero puede cambiar, podemos darle luego una vuelta más al guión y se puede cambiar, porque resulta que en el departamento de Story hemos tenido una idea que planteamos unos planos dentro de esa misma acción que ya estaba marcada y resulta que le gustan a Enrique, al director, y vamos por ahí, ¿no? Y se vuelve a reescribir el guión y esa parte del guión, o sea, todo ese proceso creativo tiene que estar vivo en una película, porque al final salen cosas impresionantes. Y teniendo en cuenta una parte muy importante, que es que no tenemos tanto dinero como las producciones americanas. Nosotros trabajamos con 10 veces menos, literalmente, de presupuesto que una peli americana. Entonces, para que te hagas un poco una idea, lo que nosotros hacemos en el story de una película que tardamos meses en hacerlo, podemos llegar hasta un año, 8 meses en hacer un story. D'Artagnan en concreto fueron solamente 4 meses para poder hacer un story porque no teníamos tiempo prácticamente. La gente de Pixar se puede tirar 2 años y pico haciendo este punto de la creatividad de una película, que es súper importante porque es donde la historia va cerrándose y donde la historia va teniendo coherencia en todo lo que estás contando. Pues nosotros no tenemos tanto tiempo para hacer eso. No tenemos tanta prueba-error. Tenemos que ir, digamos, sobre seguro. Tenemos menos tiempo para hacer todo esto. Entonces, muchas veces cuando ves la película terminada piensas, joder, se podía haber hecho mucho mejor esto, lo otro, tal, pero es que no hay tiempo. No hay tiempo porque el tiempo es dinero. Y trabajamos con 10 veces menos de presupuesto. Es que una peli americana son 100 y pico millones de dólares. Nosotros trabajamos en España, podemos trabajar con Atrapa la bandera, fueron 10 y medio, 11 millones. Tadeo está más o menos por ahí el presupuesto que tenemos.
O sea, es que son 10 veces menos el presupuesto de nuestras películas. Fíjate que el otro día hablaba con Claudio y te quiero preguntar a este respecto. Ahora que estamos hablando de los presupuestos y demás, porque claro, tú, Enrique, David Alonso, Claudio, Tony García, Abraham López Guerrero, que también es otro grande de la animación aquí en España. ¿Qué le pasa a la animación en España? Porque de unos años a otros se presentan proyectos, se hacen cosas, pero de repente el año pasado, creo que fue el año pasado, si no me recuerdo mal, sí, La gallina turuleca, ¿no? Que solamente una película de animación, no sé, llama clamorosamente la atención, Paco. ¿Qué es lo que pasa con la animación o con la ley, en este caso, del reparto que hay para las películas de animación? Que no es tan equitativo, entiendo, ¿no? Bueno, realmente también es que los presupuestos de animación se disparan. Es que una peli de animación, vamos a ver, una película con actores de imagen real, si cuesta 10 millones, 12 millones de euros, que es lo que cuestan Atrapa la bandera o Tadeo Jones, es una peli de grandísimo presupuesto en España. Normalmente una película de imagen real con actores te la pueden hacer por 2,5 millones, 3 millones, te hacen una película. Y nosotros con 2 millones de euros, pues a veces no tienes ni para la preproducción de la película. O sea, es mucha gente trabajando en esas películas durante mucho tiempo. Porque una peli de acción real también la puedes rodar en 2 meses. En 2 meses directamente la has rodado. Luego tienes a un equipo mucho más reducido montando la película y haciendo postproducción de la peli. Pero todo el departamento básico de la peli, o sea, toda la gente de producción ya se han ido a otros proyectos. En esos 2 meses tienes a todos los técnicos de iluminación, trabajan mogollón de gente durante 2 meses en una película, durante 8 semanas, algunas con 6 semanas, porque no pueden llegar ni a 2 meses de rodaje por el presupuesto que tienen, y se va todo el mundo ya, y esos sueldos ya no los estás pagando. En animación estás pagando sueldos durante 3 años, 3, 4 años. Entonces, claro, las películas de animación son carísimas y cualquier presupuesto de una peli de animación se te dispara. Pero vamos, yo lo primero que hago con los alumnos cuando empiezan a darse cuenta de lo que es el mundo de la animación es que tienen que ser muy económicos en las ideas que tienen, ¿no? Si quieren algún corto, Yo todos los cortos en los que, por ejemplo, el Madrid 2120, tal, 2 personajes con muy pocos decorados y puedes contar una historia, pero irte a muchos decorados, a muchos personajes, se te dispara todo. Es que si la película es muy coral, si la película tiene demasiados decorados, es que todo se te dispara. Entras en unos presupuestos que son inviables para hacer esa peli. Fíjate que con 2120 tú nos pintaste una odisea, bueno, un apocalipsis, por así decirlo, ¿no? Nos quedamos cortos. De sociedad, sí, a la vista está de lo que sucedió años después. ¿Te gustaría dedicarte en el futuro más a esto, a contar tus propias historias, aunque ya lo haces en el storyboard, tus propias creaciones, pero a contar tus propias películas y tus proyectos y a lo mejor en un ámbito un poco más adulto como el que hemos visto en Madrid 2120 o...? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Aspiras siempre a contar tus historias. De hecho, estamos ya, José Luis Quirós y yo, trabajando en el siguiente cortometraje con Lightbox, también con la gente de Lightbox Academy. Y es una historia pues siempre más adulta, buscas cosas completamente diferentes y claro, por supuesto el sueño es dirigir un largometraje que también estamos dándole forma y ese es el sueño de cualquier contador de historias, ¿no? El poder contar una historia de principio a fin. Una historia que sea personal, una historia que intente llegar al mayor número de público posible. Eso es una inyección total, ¿no? Yo, además, siempre lo que hago siempre cuando he trabajado en alguna película, me encanta meterme en los cines y verla varias veces, la peli, ¿no? Verla varias veces para ver cómo la gente cómo la gente reacciona ante lo que tú has hecho hace 2 años atrás. Has tenido ideas con tu departamento, con todo el equipo creativo
Y entonces empiezas a ver realmente si ha funcionado con las reacciones de la gente. Y no todo el público reacciona de manera igual, ¿no? Además, incluso en países diferentes, cuando he tenido la oportunidad de ver la película en diferentes sitios, y te das cuenta que lo que aquí hace mucho humor, en otros sitios no es comedia. Y eso lo que te hace también es ver un poco en la universalidad de lo que tú puedes contar en un futuro, ¿no? Porque lo que hace de manera magistral Pixar es que sus historias funcionan en cualquier parte del mundo. Y eso es lo complicado en una película, que para todo el mundo sea una película interesante. Hacer una película así o un cortometraje así es lo más difícil que hay en este mundo. El que llegue tu historia a todo el mundo. En Sebastopol piensan que Coco es una grandísima película, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es un mérito tremendo de la gente que hace las películas a nivel universal. Oye, hablemos de esa parte de la docencia que creo que te encanta, te apasiona, lo que hacéis en Lightbox Academy, lo que has hecho en la CAM, Paco sabe a dónde le llaman, pero desde luego creo que en Lightbox Academy, donde estás ahora actualmente, creo que es un lugar maravilloso, donde hay mucha gente joven con ganas, no gente tan joven también, que nunca es tarde para aprender. Pero, ¿qué es lo que le dice Paco Sáez a todos los alumnos como profesor? ¿Qué es lo que hace falta de una persona que quiera aprender en este aspecto a la hora de la docencia? Pues a mí lo que me encanta de los alumnos y alumnas es que se dejen el ego en la puerta. Es decir, cuando entran a aprender animación, viene muchísima gente con ego, chavales de 20, 22 años. Y tú dices, pero ¿dónde vais, no? Si realmente lo que... Miyazaki, ¿dónde va Miyazaki, no? Claro, yo es que alucino, es tremendo, ¿no? Cuando ves a estos chavales y chavalas que piensan que hay un antes y un después de que ellos hayan llegado a esto, ¿no? Y tú piensas, pero ¿qué me estás contando, no? Entonces, adoro a los chavales que no tienen ego ninguno o que van descubriendo poco a poco en la dificultad de esta profesión, que le tienen ese respeto. Y tú lo notas en las primeras clases, ¿no? Notas que empiezan en las primeras clases a decir ciertas cosas por falta completamente de conocimiento. Te das cuenta con pequeños detalles en sus dibujos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, no tienen ni idea de la importancia que es la anatomía, de la importancia que tiene la perspectiva, de la importancia del dibujo básico, tener ese dibujo básico arraigado en ti para luego poder expresarte gráficamente, ¿no? En todos los estilos posibles de la animación, como he dicho al principio. Pero hay muchísima gente que viene con mucho ego, ¿no? Y yo no soporto a este tipo de alumnos. Yo te digo en serio que con los años te vas convirtiendo en una persona con menos paciencia, ¿no? Y hay muchas veces que yo, no me ha pasado en Lightbox Academy porque tengo grupos muy reducidos de alumnos en los cursos de Story y eso yo lo agradezco muchísimo porque máximo he llegado a tener clases con siete alumnos y alumnas, ¿no? Y ese tipo ese número es fantástico porque puedes estar encima de sus trabajos, ¿no? Pero luego cuando te llaman de sitios donde tienes 30 alumnos en un aula y que además tu asignatura es una asignatura común, realmente hay gente que ni siquiera está interesada en esta asignatura porque quieren hacer procesos más técnicos o más de 3D y no les interesa para nada dibujar. Pero hay otros y otras que sí que les gusta dibujar y yo te digo en serio que cuando veo ego en un alumno, yo me iba de clase. O sea, yo directamente les dejaba allí. Sí. Me abandonaba directamente. Si no es porque dices, bueno, voy a tener un poco de paciencia, voy a hacerle ver que realmente está equivocado o equivocada y se va a dar cuenta con los meses de que esto no es como piensan, ¿no? Y te das cuenta que va pasando el tiempo y vas viendo que hasta incluso aprendes de alumnos y alumnas, porque son fantásticos, son increíbles lo que te pueden llegar a aportar en tus clases. Y hay otros directamente que llamabas a sus padres y les decías, oye, por favor, no te gastes el dinero en tu hijo, en tu hija, sácalo de aquí porque te va a arruinar.
no va a aprender nada porque tiene 4 pies. O sea, directamente no tiene ni siquiera una mano derecha para dibujar. Sácalo de aquí ya y no me hagas perder el tiempo con ellos, ¿no? Pero cuando te salen alumnos fantásticos, vamos, ya te digo, aprendes diariamente de muchos, porque son esponjas y te das cuenta que por eso la docencia tiene a veces este tipo de cosas maravillosas, ¿no? Que das con alumnos que te enseñan muchas cosas con las historias que están haciéndote. Te hacen enfrentarte a problemas que seguramente no te habías enfrentado, porque las historias son infinitas. Sí. Y entonces con ellos, muchas veces partiendo de que desconocen ciertos problemas que luego va a tener esa historia a la hora de plasmarla en una pantalla, tú tienes que solucionar esos problemas con ellos buscando otros planos alternativos o otras cosas para que la animación sea más fácil, y aprendes mucho con eso, con el feedback con los alumnos. Oye, Paco, a cualquier persona que nos esté escuchando, cualquier alumno, cualquier chico joven con entusiasmo o persona que haya decidido cambiar el rumbo de su vida, ¿qué le pides o qué le dirías a ese chico, a esa chica que quiere aprender? Además de dejar el ego y todo esto, ¿qué le dirías que si quiere dedicarse a esto? Que tienen que tener muy claro porque hay muchos departamentos dentro de la animación y tendrían que tener muy claro si quieren contar historias, que es hacer story, guión, animar, tienen que ver mucho cine, tienen que darse cuenta cómo están resueltas todo tipo de películas, mucho cine clásico, a los animadores, pues cine mudo, de Chaplin. Chaplin es uno de los grandes maestros del acting, cuando no había ni sonido, ¿no? Y hay que recurrir a él, a Buster Keaton, sí. a los grandes, a Harold Lloyd. Eso es fundamental, tienen que ver todo este tipo de cosas. Y si quieres contar historias, tienes que ver desde el principio, desde el primer segundo, una película hasta el final, cómo están resueltos esos planos, los tiros de cámara, cuánto dura cada plano en cada momento, cómo va la cámara hacia un personaje, hacia otro. Hay infinitas combinaciones para contar una peli. Si Forrest Gump la hubiera contado, en vez de Zemeckis, la hubiera contado pues cualquier otro director, Spielberg, quien sea, ¿no? La hubiera contado de manera diferente. Todos tenemos una manera diferente de contar. Las maneras de contar son infinitas y cada uno siempre le va a aportar una personalidad a ese guión. Pero tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Tienes que saber lo que quieres contar, cómo lo quieres contar y lo que no quieres hacer también. ¿Y cómo sabes lo que no quieres hacer? Viendo muchas cosas que no te gustan, que a ti personalmente no te gustan. Por lo tanto, no puedes rechazar algo porque no te guste. Tienes que verlo. Yo me pongo todos los días, muchas veces me pongo en el segundo monitor para ver hasta qué punto estamos en qué interesa, porque no veo la tele prácticamente y a veces me pongo programas, pues si veo que estrenan algún concurso o veo que hay, pues sigo viendo todos los días prácticamente de lunes a domingo programas de corazón en un canal de televisión que todos conocemos, que tiene 3 millones de espectadores diariamente. ¿Qué pasa? Que yo lo detesto, pero tienes que verlo, porque de vez en cuando tienes que verlo. ¿Hasta qué punto la gente puede llegar a hacer el ridículo en una televisión? Eso lo tienes que ver. Tienes que saber hasta qué punto tú no quieres hacer algo, pero tienes que verlo. Yo me niego a pensar que no quiero ver algo en algún momento de mi vida. Tienes que verlo para poder opinar. Y yo hay veces que me doy una dosis de realismo, de realismo de cómo va todo, ¿no? A todos los niveles, por supuesto, ¿no? Aunque hay mucha gente que dice que la política no le interesa o tal, todo está salpicado por la política. Al final tienes que darte cuenta de cómo está tu país, en muchas cosas. En el cine que estamos haciendo, en la televisión que estamos haciendo y en la actualidad que tenemos. Tienes que verlo.
Por lo tanto, el consejo que siempre le doy a los alumnos es que vean todo, absolutamente todo, para poder llegar a ser críticos y saber si ellos lo podrían hacer mejor. Si no, llega un momento en que te queda mucho por aprender. Constantemente estamos aprendiendo. Yo la verdad, Paco, que las veces que te he entrevistado no está siendo... Nunca han sido tan extensas. Siempre me gusta aprender de ti, me gusta hablar contigo a lo largo de todo el año, saber de tu vida, tío. Y la verdad que estoy encantado con todo lo que me estás contando y aprendo más cosas, ¿no? Me parece que soy como Bob Esponja esta noche y estoy aprendiendo un montón de cosas de ti que no sabía y valores que creo que te hacen ser mucha mejor persona de lo que ya sabía que eras y desde luego profesional. Y ahora que has dicho eso de me gusta... por entrar ya en la última parte ya, por ir acabando, porque llevamos 1 hora hablando. Es que aquí no controlamos el tiempo, señores. Si es que es lo que pasa cuando 2 personas están a gusto hablando de la vida y de lo que les gusta. Estoy en la gloria contigo, Borja. ¿Qué animación le gusta a Paco? Porque, por ejemplo, a Paco Sáez, yo ahora, tío, el otro día, aparte de con la película de D'Artagnan, se me han saltado lágrimas, que recuerden que D'Artagnan y los 3 mosqueperros se estrena el 18 de agosto. Voy a dar mucha caña estos días y muchísimos los compañeros del cine. El otro día me vi en Netflix la nueva serie de He-Man, hecha por Kevin Smith. Yo era un fanático de Filmation, tío, lo reconozco. Daría la vida porque reeditaran en formato físico los cazafantasmas del gorila, tío. No sé, Cops o Brave Star, o este tipo de series. No sé qué animación le gusta a Paco. A Miyazaki me gusta mucho el anime. No sé qué le gusta ver a Paco Sáez de animación de otros compañeros o qué sueña él con llevar a cabo algún día. Pues, bueno, yo, a ver, desde que soy un niño he visto muchísima animación y he aprendido a ver de todo y a juzgar un poco luego por mis gustos personales lo que más me gusta y lo que menos me gusta, pero que lo sigo viendo. Yo veo mucha animación independiente, hay cosas muy chulas que realmente chocan un poco con lo que es el cine familiar y te das cuenta que sin tener ese yugo de querer llegar a tantos millones de personas, hay veces que hay historias fantásticas detrás de cosas más independientes, ¿no? Yo recuerdo en los 80 que era un auténtico fanático de la película Heavy Metal. Me encantaba la película porque había trabajando en esa película muchos profesionales del cómic. Luego, vista con el tiempo, ha envejecido muy mal. Ha envejecido muy mal porque eran artistas de cómic que no tenían ese encuadre cinematográfico en la cabeza tan solo en un espacio horizontal, ¿no? Ellos, los dibujantes de cómics, trabajan con diferentes formatos en las viñetas, horizontales, verticales, y digamos que el cine de animación es como muy dictatorial en eso, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que un dibujante de cómic perdía con un encuadre horizontal, contando una historia sin haber tenido previamente esa experiencia cinematográfica. Pero a mí me encantaban ese tipo de pelis. Y por supuesto, a mí, si hay alguna serie, siempre lo digo en todas las entrevistas, que me cambió la manera de... Era un niño con 8 años cuando vi Mazinger Z por primera vez. ¡Puños fuera! Mazinger Z cambió completamente mi manera de dibujar también, porque lo cuento también a los alumnos. Era algo que yo iba descubriendo poco a poco siendo un niño, y es que yo lo copiaba totalmente con toda clase de detalles, lo copiaba además esperando antes del álbum de cromos, que salió cuando la serie ya estaba empezada, esperando al sábado siguiente con una libreta a que saliera en la tele, en la pantalla, para ir dibujándolo directamente desde la pantalla, ¿no? Y yo me daba cuenta que mis dibujos eran muy planos de Mazinger Z. Y cuando yo lo veía en la tele, yo decía, hostia, ¿pero por qué es tan poderoso? ¿Pero qué tiene Mazinger tan poderoso que yo no lo sé plasmar? ¿Por qué me da esa sensación de que cada vez que empieza y sale de la piscina me convierto en... O sea, tiene poder sobre mí? Y era, evidentemente, descubres que los dibujos todos están con perspectiva.
porque es un robot gigante, poderoso, y estaba todo enfocado en contrapicado para darle justamente ese poder sobre el espectador, ¿no? Y que cuando no tienes esa técnica más depurada, tú no puedes hacer un dibujo en contrapicado porque lo haces siempre plano, siempre lo haces plano. Es la manera más fácil de dibujar, frontal completamente y un perfil. Y eso no me gustaba. Y entonces yo no paraba de ver Mazinger una y otra vez para ver qué escondía, que yo no sabía ver. ¿Por qué era tan poderoso ese personaje en la pantalla? ¿Por qué? Empecé a aprender sobre el lenguaje cinematográfico ya con Mazinger Z. Y luego, por supuesto, Disney, yo solamente podías ver Disney Claro, tu cuando época vivías en era un esa. pueblo, cuando llegaba Navidad. Ujú. Cuando llegaba la Navidad, en la programación de televisión española, que ponían trozos de pelis de Disney, porque al pueblo no llegaban directamente porque no había cine. Hacía muchísimo tiempo que habían cerrado un cine que había en mi pueblo y tenías que irte a Alicante o a Murcia o a Torrevieja o a Orihuela, pero nunca en tu pueblo para ver cine, ¿no? Y pues eso, era un niño pequeño, tenías que irte con tus hermanos, que eran más mayores, para que te llevaran al cine y poder ver esa... Entonces, la Navidad se convertía en la única manera de poder ver extractos de los grandes largometrajes de Disney. Por eso a mí actualmente me sigue gustando tanto la Navidad. Bueno, los últimos años, la verdad es que los 2 últimos años, la Navidad es como un poco para olvidarla, Sí. ¿no? Pero he visto tantas cosas y luego, por supuesto, un antes y un después con Pixar. Directamente ha habido un antes y un después con John Lasseter y su manera de enfocar el cine de animación. Lo transformó completamente y desde Toy Story es historia, realmente. Claro. Todo lo que... Sin quitar que el cine europeo, el cine francés, hay muchísimas producciones que siguen saliendo en 2 dimensiones, con dibujo tradicional y tal, pero lo que aportó John Lasseter con Toy Story realmente es histórico. Es histórico. Desde luego, como comentas, lo que ha hecho Pixar, lo que sigue haciendo Pixar, a mí me entusiasma mucho Miyazaki, me apasionaba, ¿no? Todo el anime que hacía, toda la historia, creo que los que hicieron La tumba de las luciérnagas, creo recordar. Qué gran película, qué gran película. Que dura y qué mala persona el guionista de esa historia. Te hace llorar, lloras por Jolines. esa película, pero vamos. Madre mía, qué ganas de fastidiarme la vida, por favor, sí, con esa película, desde luego. Paco, Sáez, estamos llegando ya al final. Antes de despedirnos, ya sabes que tenemos pendientes unas cuantas botellitas de vino de Jerez, unos chicharrones. Yo tengo que probar. Quiero hacerte una visita por allí, por las Sí, tierras, porque es que a mí es que me encanta aquello, me encanta. Y llevo 2 años que estoy sin ir por Andalucía en general. Llevo bastante tiempo que no salgo de Madrid, Alicante, Madrid. Bueno, ahora con D'Artagnan, Pamplona. Claro. También que estaba el estudio allí, pero vamos, llevamos 2 años que vaya tela. Oye, y para finiquitar, proyecto entre manos, aparte de eso que has hecho para Tadeo 3, con la película, el nuevo cortometraje, ¿qué podemos esperar próximamente de Paco Sáez? Bueno, lo siguiente el año que viene será Tadeo 3, que están ya en proceso de acabar la render y tal. A tope, están a tope además. Sí. Y bueno, estamos ahí con un largometraje. La verdad es que es un proyecto personal que, bueno, de momento no te puedo contar nada, pero le estoy echando muchísimas horas junto con todos los que están detrás de momento de esta idea. Y bueno, como estamos en España y levantar proyectos es tan sumamente complicado. Es como, a veces te das cuenta que es como una alineación planetaria de que algo pueda llegar a salir, ¿no? Es muy complicado que salga un largometraje hacia adelante. Y bueno, me estoy dejando todo ahí prácticamente. Muchas horas, y mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión. El no perder la ilusión en esta profesión, aunque lleves los años que lleves. Yo en este caso llevo 27 años en el mundo de la animación, dibujando toda mi vida, pero 27 años como profesional de la animación y te das cuenta
que siempre da la sensación de que estás en la casilla de salida. No eres consciente de toda la experiencia que vas acumulando, sino del último proyecto en el que estás trabajando. Y da la sensación de que en algún momento estabas jugando al parchís o a la oca y ¡boom! Directamente has vuelto a la casilla de salida en todos los aspectos. Pero bueno, por eso es tan importante no perder la ilusión en un proyecto que tengas y en pensar que va a salir adelante sí o sí, bajo cualquier problema que tengas. Siempre tienes que pensar así en esta profesión del cine, siempre. Por eso a los chavales que empiezan, también a chavales que están empezando, que ni siquiera han empezado a estudiar esto, que están en el colegio y que hay muchas veces que se ponen en contacto conmigo los padres, no hay nada mejor que esos chavales y chavalas tengan el apoyo familiar, el apoyo familiar para darles ese empujón que yo tanto he necesitado en muchas ocasiones, ¿no? No saben la suerte que tienen cuando se empieza en esto si tu familia te apoya. Cuando la familia apoya, tienes mucho ganado, muchísimo, porque no luchas tú solo en ese mar lleno de olas y viniéndote por todos sitios el agua y que no se puede, que no lo vas a hacer, que no, pero tienes una familia detrás que te está apoyando. Yo nunca en mi vida he tenido eso. Y cuando veo a chavales que tienen esto, siempre les digo delante de sus padres que es lo más grande que se puede llegar a tener, ¿no? Ese apoyo. El no parar de apoyar a un futuro artista es lo mejor que puede tener ese artista. Y a veces no se dan cuenta de ello. Pero eso es lo más importante que puedes llegar a tener. Porque esta profesión es un océano increíblemente inmenso que te ves solo. Te ves completamente solo y muchas veces solamente tú puedes darte moral. Cuando no te viene esa moral de ningún lado, es muy duro, es muy duro. Y entonces yo siempre creo que tengo un proceso mental que al principio de llegar a Madrid siempre lo hacía, Borja, y es un truco que siempre le digo a la gente que empieza en esto, y es que tienes que verte como el protagonista de la película, que hay un montón de gente que está viendo en el cine. Si no te dan trabajo y eres el protagonista de la película, hay un montón de gente que está detrás del encuadre que quiere que tú consigas trabajo y que quiere que tú llegues. Y cuando te vuelven a cerrar la puerta, en las películas hay algunas que acaban mal, pero la mayoría acaba bien. Y tienes que pensar que eres el prota de esa película, tú mentalmente, cuando no te vienen los apoyos por ningún lado y creas ese proceso mental para darte tú mismo el apoyo que necesitas, porque nadie te lo da. Y entonces, ¿qué mejor que acudir al propio cine para darte ese apoyo tú, que eres el protagonista de esta película y que no va a acabar mal? Tienes que pensar que siempre va a acabar bien. Te pueden decir 1000 veces que no, pero habrá alguien que te dirá que sí. Y entonces hay toda una sala de cine que va a aplaudir y se va a emocionar con ese momento tuyo, ¿no? Qué bonito, Paco. La verdad que quien tenga un libro de autoayuda que lo tire por la ventana y que escuche a Paco Sáez en esta entrevista. Yo los necesito muchas veces también. Recomiendo a todo el mundo El poder de la hora. El poder de la hora. Que se meta en el cine, desde luego, porque creo que no hay mejor remedio. La verdad que te doy la razón por completo. Cuánta sensibilidad, Paco, y cuántos valores, tío, inculcas en tus palabras. Paco Sáez, artista de storyboard, director de cine, una proyección que tiene 4 Goyas en su haber, el último al mejor cortometraje de animación por Madrid 2120, que ha participado en grandes proyectos como lo que ha hecho BRB Internacional, Planet 51, Atrapa la Bandera, Tadeo Jones, la próxima Tadeo 3 y el próximo 18 de agosto D'Artagnan y los 3 Mosqueperros. Paco Sáez, docente, profesional, persona, amigo, que sabes que te quiero un montón, tío, que darte las gracias por haber estado aquí, tío, en este primer streaming que hemos hecho en Butaca y Butacón, que haremos más. Espero que más gente profesional de gremio se sume a estas charlas íntimas, de buen rollo, para hablar un poquito de la vida.
Y desearte, compañero, que sigas así y que no cambies, tío, que eres un grande. Muchas gracias, Borja. Tú también, de verdad, le metes tantas ganas a la profesión que solo puedes hacer cosas chulas e iniciativas increíbles, tío. Y espero verte en los próximos Goya. Esperemos que sí. Esperemos que sean presenciales. Ha sido un placer, Borja. Total, y a toda la gente que haya estado ahí viéndonos, pues les mando un beso muy fuerte y que vayan a ver D'Artagnan y los tres mosqueperros, sí, señor. que les va a encantar. Sí, señor, el próximo 18 de agosto. Y si no han visto este streaming en directo, no os preocupéis, porque estará editado y subido a nuestro canal de vídeos. Así que descansen, gracias y que viva el cine. Hasta la próxima. Gracias.